una linda charlita en este momento. Y les voy a contar a todos ustedes del por qué. Uno anda recorriendo las redes, chusmeando, ¿viste? Y veo un taller de filosofía. Y escuché 2 o 3 palabras y dije, acá, de esto hay que hablar. De esto hay que hablar porque por ahí uno no está preparado como para charlar determinados temas. Así que hay que llamar a los que saben. Y estamos aquí en este momento con Diego de Pompa. ¿Qué apellido? No sé, que no te conozco de Pompa vos. No sos de Villa. ¿De dónde sos? Yo nací en San Genaro, Conozco. departamento San Jerónimo. Sí, sí. Y bueno, viví ahí hasta los 18 años. Bueno, terminé la secundaria y me fui a estudiar a Rosario. Y ahí hice 2 años de abogacía en la UNR. Y bueno, me surgió en ese momento una... Bueno, ya cuento un poco de mi historia. Sí, 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 sí. Me surgió ahí un poco un cuestionamiento, una inquietud ocasional y bueno, yo creía que era por el lado de la fe y bueno, me fui a estudiar de cura, estuve 8 años en el seminario de Santa Fe y bueno, ahí me recibí, Acércate un poquito más al micrófono. Sí, y ahí digamos, en el seminario hice la formación de filosofía y ahí, bueno, obtuve el título de filosofía con el cual me habilitó a dar clases. Bueno, así que en el 2004, bueno, dejo ese camino y me vuelvo a Rosario, no a mi pueblo, y ahí comienzo con la profesión docente. Y bueno, con la pasión de la filosofía. Sin que el otro camino dejara de estar presente porque, bueno, marcó mi formación, pero sí necesité ampliar los horizontes, digamos, las miradas filosóficas, teóricas, ideológicas, etcétera. Ese fue un poco el camino. Mira, te estoy por hacer una pregunta que quizás resulte un tanto tonta. La teología con la filosofía, ¿no? ¿Te encontraste con algunas contradicciones en eso o no? Y mientras yo me estaba formando, las contradicciones no las encontraba porque cuando uno ingresa a una institución desde el lugar de la fe, uno entra con una actitud de aceptación, en principio, de todo lo que viene, ¿no? Entra con toda la ilusión como joven de un camino romántico, si se quiere también, ¿no? De cambiar el mundo, como cualquier joven que alguna vez se sintió llamado a la militancia, por ejemplo, ¿no? El acto de misionar en la religión es muy parecido a la militancia, no le veo mucha diferencia. La filosofía siempre... Uno cuando estudia el fenómeno setentista tiene que atravesar la teología, porque de ahí salieron muchos grupos. Y la teología de la liberación, sí. Pero bueno, yendo concretamente a tu pregunta, la filosofía siempre, por lo menos en esa formación, apuntaba a la teología, es decir, como lo entendía siempre Santo Tomás de Aquino, que fue y sigue siendo, digamos, de alguna manera el filósofo, digamos, la referencia filosófica de la reflexión teológica, aunque hay nuevos teólogos que son de avanzada y muy interesantes de leer. Bueno, el Papa Francisco, claro, digamos, ¿no? Pero la filosofía como sierva de la teología, eso entendíamos nosotros, es decir, aprendemos a pensar porque, digamos, creemos para entender, ese era el lema, para resumírtelo, cómo funcionaba nuestra formación, creemos para entender y entendemos para creer. Es decir, el hecho de pensar filosóficamente era para ver que lo que creíamos era razonable y no una locura, ¿se comprende? Claro, sí. Ese era el cometido de la formación.
el objetivo de la formación filosófica, no la filosofía como una crítica, como una cuestión así, como una deconstrucción, no estaba. Como una búsqueda. Sí, porque si vos decís, tu orientación era lo teológico, el camino se estaba mostrando. Sí, uno, digamos, todo es muchacho. Quiero decirte, sí. ¿Dónde estás con la filosofía y tenés tu fe? Sí, y viendo la fe, la fe es indiscutible, la fe no se discute. La tensión está. Claro. La tensión está porque, digamos, supongamos, nosotros teníamos toda una biblioteca enorme como acceso al conocimiento y libros de Nietzsche, por ejemplo, y de Marx había, así que teníamos toda la curiosidad. Bueno, el Marx, Marx justamente viene formado a partir de Hegel, y Hegel hizo una relación teológica muy grande. Sí, claro. Filosofía y teología, y estaba muy relacionado. Sí, totalmente. Vamos a presentarlo, que lo tenemos al profesor Jonathan Romero. Bien. Volviendo, qué bien. Volviendo a... ¿Cuánto hace que no venía por acá? Muchísimo, sí, muchísimo. Muy lindo paso en aquel momento, me acuerdo. Muchísimo. Cómo laburábamos. Sí. Muy lindo. Jonah, decías. Sí, decía esto, ¿no? Que me parece que está buena la pregunta porque siempre se tiende a pensar como una antiposición, como algo muy separado entre teología y filosofía, como la teología como algo simplemente místico, demás, sin caer en un término peyorativo por eso, y la filosofía como algo racional. Y en realidad tiene mucho que ver ambas. Después puede ser que los caminos sean distintos y demás, pero no podemos pensar en la teología como algo que se presenta de manera acrítica. Todo lo contrario, tiene fundamentos muy sólidos y demás que después se pueden discutir, y creo que eso es lo que en sí mismo, esa relación de tensión entre filosofía y teología permite mover, más allá de buscar una respuesta última, que me parece que esa es la labor de la filosofía en sí misma, ¿no? Dejar la pregunta como algo ahí resonando. Bueno, sigo contando la historia. Sí. Muy lindo esto, para seguir ahondando. El despertar conciencia, ¿no? Bueno, estaba viendo ese fragmento del taller que estaban hablando, y estaban hablando del desclasado. Explícame, Jonah, ¿a qué se referían cuando hablaban del desclasado? Bien. Porque sí. Creo que el desclasado tiene muchas aristas. Sí. El desclasado social. Sí. Sí. Podemos, para pensar esto, que lo estábamos justamente hablando en el taller de filosofía que habíamos dado, y estábamos relacionando a dos autores, claro, que era Byung-Chul Han, el coreano que es contemporáneo, y Michel Foucault, que es un francés ya fallecido, ¿no? Pero bueno, entre ambos había ahí una cuestión para pensar lo contemporáneo, ¿no? Para pensar algo que nos parece bastante complejo, donde no todo es blanco y negro, aunque a veces parece que se nos quiere presentar esa imagen. Entonces, para pensar en los desclasados como concepto... Yo soy militante de blanco y negro. Bien. Blanco o negro. Blanco o negro. Claro, lo que pasa es que a veces cuando eso queda tan marcado... Me muevo en los límites. Claro, pero cuando eso queda tan marcado, o al menos... Me destruyo en los límites. Es acá o allá. Sí. Cuando... No es a veces tan fácil a ver qué tanto blanco hay en lo negro y qué tanto negro hay en lo blanco, ¿no? Entonces, creo que esa es la idea de desclasado, por ejemplo. Viene para pensar más allá de la conciencia de clase, ¿no? Si hoy lo nombrábamos a Marx, podemos tomarlo desde esa perspectiva. Alguien que ya no tiene una conciencia a qué lugar pertenece en sí mismo, más que en una lógica de consumidor. Sí. Más allá de los prejuicios. Claro. Ahora me acuerdo en qué momento del taller, porque... Que dijimos tanto, ¿no? Sí, dijimos tanto, pero ahora me acuerdo del momento del taller, creo que lo dije yo el término desclasado. Sí, estaba hablando vos. Y lo habíamos dicho porque Han, este filósofo surcoreano, que bueno, en el taller nosotros estábamos poniendo en contexto y en diálogo con Foucault el libro de psicopolítica. Y ahí iba por ahí la cuestión.
¿cuál era la pregunta? Hans se pregunta, ¿por qué en el siglo XXI, por qué en el neoliberalismo, digamos, en este capitalismo de plataforma, no es posible una revolución? Se pregunta él. ¿Sí? ¿Por qué no es posible una revolución? Y bueno, él contesta, digamos, puede ser que la respuesta que dé no nos deje satisfechos, digamos, como ninguna respuesta filosófica, siempre deja una herida abierta, digamos, casi como una herida de amor, esas que nos cierran, digamos, ¿no? Y bueno, de alguna manera el término filosofía, amor, el deseo por el saber, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, bueno, la idea que a mí siempre me quedó, me pareció interesante, es que ¿por qué no es posible una revolución? ¿Por qué no es posible, no? ¿Por qué él dice que no es posible? Porque este sujeto, digamos, está, digamos, está siendo abordado no solamente corporalmente, no es que la biopolítica, como la piensa Foucault, no siga estando presente, que los cuerpos nuestros no sigan siendo disciplinados, ¿no? Sino que ahora, digamos, la nueva tecnología, digamos, el Big Data, la plataforma neoliberal del mercado digital, hace una lectura no solamente de nuestras búsquedas conscientes, sino fundamentalmente el algoritmo lo que estudia de nuestras reacciones inconscientes. Entonces, digamos, estamos todo el tiempo siendo vigilados, y nos desnudamos en las redes, en todo lo que consumimos por la plataforma digital. Nos desnudamos. Qué peligroso que es esto, Diego. Sí. Porque vos decís, lo que está en las redes es. Antes era lo que dijeron en televisión es. Sí. Lo que está en el encabezado del titular del diario, la tapa del diario, es. Porque, bueno, hoy las redes se mueven con más velocidad, ¿no? Tienen ese fin. Bueno, y el sujeto se mueve con una apariencia de libertad, que Jonathan lo va a poder explicar mejor que yo, es decir, con una sensación de que es libre, de que todo lo puede elegir, que todo lo tiene de forma inmediata, que todo puede construirse una burbuja, puede meterse ahí, consumir lo que el algoritmo le va construyendo para que él mismo se vaya alimentando en esta especie de, digamos, de círculo vicioso de consumo y de construcción de mi vida en este mundo, digamos, como una especie de platonismo revés. El mundo, existir el mundo de las ideas, está el mundo de lo virtual y el mundo que vemos y tocamos. Entonces, digamos, este sujeto que es explotado. ¿Por qué es explotado? Porque yo, en la medida que utilizo estos dispositivos, genero riqueza, produzco riqueza todo el tiempo, digamos, y este producir riqueza y ser explotado, el sujeto no percibe que hay una clase social del otro lado, una corporación económica, un poder real que existe, que está explotando mi psiquis. Entonces, ¿por qué no es posible? Pero generando un prejuicio. Claro. Sí, porque además me parece que quien se está explotando, o mejor dicho, autoexplotando, es el yo, en ese caso. Entonces, eso es difícil de poder, porque es como justamente se configura el poder. El poder no lo vemos de manera vertical que nos aplasta, sino que en sí mismo como una relación, y es una relación de uno mismo consigo mismo. Por eso este desclasado ya no tiene clase de por sí, digamos, sino que se siente como consumidor y a la vez libre. Entonces, paradójico, no se siente que está en una cárcel o que se encuentra dominado. Porque en realidad, veo, lo quiero, lo obtengo. Claro, yo me lo merezco. Y yo me lo merezco. Si no lo puede tener, se siente culpable de no hacerlo. Es decir, el concepto de la culpa está más presente hoy que en el siglo III en plena Edad Media. Porque, tenemos nuevos sacerdotes que justamente hacen la confesión, que no son los curas, quiero decir, sino que justamente son las redes sociales. Pero este concepto que ustedes están brindando, a ver, si puedo formular la inquietud.
terrible. Esto es terrible. Porque yo decía, bueno, vos estás hablando del yo, ¿no? Genero un mundo, estamos generando un mundo, un micromundo, que trata de enlazarse con los demás mundos, y ahí es donde creemos que es la libertad. Claro. Estamos eligiendo determinados mundos. No es así, es un solo mundo que te lo están inyectando. Que vos creas que sos libre. Llega a tal punto, y podemos volver al desclasado social, que la mirada de todos nosotros termina siendo el pobre es el otro. Sí, básicamente todo es el otro. O sea, no todo lo malo es el otro. Todo lo malo es el otro. En ese culto al yo hay justamente una sociedad que se empieza a presentar no reflexiva. O sea, porque el reflexionar o tomarse un tiempo para pensar sobre tal o cual tema conlleva también a pensarse en ese entramado, no como una supremacía de ese yo, donde que yo lo cultivo y le voy dando un montón de cuestiones y justamente ese yo es una cagada, ¿no? Porque es esa construcción individualista, ¿no? Que lo que lleva a ese individualismo tirano, como dice terminamos todos siendo narcisistas. Claro, plenamente. Claro. Sí, claramente. Y por eso no es posible la revolución, según Han, porque este sujeto no reconoce que está siendo vilmente explotado, está utilizando toda tu energía psíquica, pulsional, erótica, no para la construcción de un proyecto colectivo, sino para la acumulación de la tasa de ganancia, no con otro sentido que no sea la mayor acumulación, digamos. Entonces, quiero decir, vos, en lugar de ver el enemigo dónde está realmente, el enemigo lo ve en el pobre, lo ve en el otro trabajador que está cercano tuyo, digamos. Es decir, bueno, eso es lo que se genera. Y bueno, digamos, sí, claro. Yo creo que eso fue muy visto, porque también como damos muy rápido, quiero decir, la página, o sea, la damos vuelta enseguida. Nos queda también pensar un poco lo que sucedió en la pandemia. En la pandemia me parece que es como un laboratorio donde se observa cómo... Las transformaciones antes eran originadas por una guerra. Esta última, mirá lo que hemos vivido nosotros. Claro, y hace muy poco. Y hace muy poco. Generaron, porque ahora podemos hablar que generaron una pandemia y ocurrió la transformación. Claro. Con una velocidad que no nos dejó ni pestañear. Y estamos hablando de esto. Sí. Que esto es un mal que viene de muchos años, nada más que hoy, en esta virtualidad lo podemos ver. Claro. Algunos lo pueden ver rápidamente y otros lamentablemente no. Y esos que no lo ven, ¿qué pasa con eso? Sí, porque además también creo que es interesante porque podemos caer, si no, en un pesimismo. Qué difícil es invitar a alguien a ir a tomar un café. Claro, sí. Sí. Y tal vez invitar a tomar un café y escucharse, ¿no? Y escucharse. O sea, o intercambiar algo. Que lo que sucede, creo que tiene que ver con esto, porque también podemos caer como en un sistema de dominación total y que hay un pesimismo que hacemos, ¿no? Porque si bien esa forma de dominación es micropolítica, quiere decir, va sobre esa relación íntima de uno mismo con uno mismo, por eso tu celular sabe más que vos, que de vos mismo, o sea, entonces hay un montón de conocimiento allí que se empieza a poner en juego, y un desconocimiento también de cómo funciona eso, ¿no? Porque cómo funciona este mecanismo donde lo que se busca es nuestra atención, ¿no? Porque lo que se disputa es la atención, ¿a dónde vamos a poner nuestra mirada? Y eso, donde nosotros ponemos la atención que se está... Qué difícil esto de cuando vos, y más pasa en la política partidaria, ideológica, cuando vos querés opinar y alguien te resuelve diciéndote, yo tengo opinión personal. Claro. Yo tengo opinión propia, a mí nadie me maneja. Tenés dos opciones. O tratás de dar un carpetazo o te levantás y te vas. Claro. Porque ahí ya no hay más conversación, no se puede generar una conversación. Esto que te dicen, porque fulano, estos son todos ladrones, pero viste que no es así, y te dicen, bueno, yo no opino de política porque de política no sé nada. Mira, qué interesante lo que decís. Yo digo, cuando uno tiene
está demasiado seguro de que su propio pensamiento es tan autónomo. L- Nosotros teníamos una frase cuando estudiábamos con los chicos de teología, decíamos, bueno, vos querés probar tu fe, tenés que leer a todos los filósofos ateos más inteligentes para que pongan a prueba tu fe. Y si vos sos ateo, tenés que leer a los filósofos, a los teólogos Claro. más brillantes, para poner a prueba tu racionalidad atea, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo me siento muy seguro de lo que estoy pensando, necesito sentarme a dialogar o por lo menos a mirar. Me pasa que en televisión, a mirar aquellos canales que no tengo una inclinación a escuchar, para escuchar el otro razonamiento, porque me hace trabajar mejor el pensamiento. El tema que sea razonamiento, a veces, Que- porque se sí. escucha cada cosa que no está tan razonada. Claro, vos sabés que ese es un ejercicio. Yo, teniendo este oficio, tengo que... Más me nutro con lo que no... La contraposición. Claro. Porque te ayuda... Está bien lo que vos decís. Escuchar cada cosa. Bueno, empezás a mechar a quién vas a Claro, escuchar. sí, ¿viste? sí. Porque- El consejo era a los mejores filósofos o a los mejores claro. teólogos. Sí. Claro. Entonces, acá Que no tenés sé si está en la mucho televisión. trabajo porque primero tenés que... A este lo escucho un rato, a este no es lo que me conviene. Voy a empezar a mechar y ver realmente quién es el que opina desde su lugar, contrario al mío, pero lo hace con mucho nivel. Y de Sí, ahí se saca. Te podría nombrar un periodista, digamos, que admiro por su inteligencia, pero que no coincido con su ideología, pero que lo escucho me parece brillante. Fontevecchia. Tal cual. Fontevecchia tiene unas editoriales que son brillantes intelectualmente. Su posicionamiento político, digamos, me genera dudas, digamos, no estoy tan de acuerdo. Algunas cosas me parecen que son muy acertadas y otras... Bueno, y ahí también yo lo escucho, ¿no? Escucho sus entrevistas y considero que sí, tiene un nivel, pero también, como soy medio retorcido, digo, bueno, el tipo está diciendo de este lado porque ese mensaje no es para mí, es para el negocio. Claro, sí. Es el negocio. Atrás de su mensaje está el negocio. Sí. Sí. Es que se han hecho Cuando también muchos todos- nichos, también se han Claro. hecho muchos nichos de pensamiento, entonces Sí. ese nicho te pone cómodo, ¿no? En el lugar, me llama cómodo en el nicho, y en realidad lleva también un poco, porque esto me parece que la práctica filosófica busca un poco mover, ¿no? Terminar con esas ideas totalitarias, ¿no? Porque, o sea, cuando hablamos que es una palabra media compleja, ¿no? Y a veces muy fuerte, pero el individuo devino en cierta manera totalitario en tanto su pensamiento. Entonces, no es solamente un sistema o una persona totalitaria, sino que hay ahí cierto consenso en perseguir al otro porque piensa distinto, del lado que sea, Sí. Entonces, Es cierto. o sea, porque también contrastar el pensamiento, pero sabiendo que me puedo mover también de eso. Quiere decir que no es que, porque si no sigo mi nicho, igualmente estoy haciendo algo para decir que soy plural, ¿no? Y en ese pluralismo no se llega a ningún lado. El tema es cuando yo me puedo también mover un poco de esa perspectiva en la que me estoy acomodando y que me siento muy, muy bien. Para cerrar, muy interesante, los voy a volver a invitar y vamos a estar, si quieren, por supuesto, Sí, ¿no? cómo no. Sí. Tenemos un gobierno nacional donde está dirigido por la fuerza del cielo. ¿Qué tal? ¿Qué Sí, tal? sí. Pensamiento mágico. Bueno, pero muchos creyeron Sí. eso, ¿no? Pusieron fe. No es que... Es que estamos en una sociedad de pensamiento mágico, Bueno, desencantada igualmente. sí. Y negacionista Sí, también. Claro. O sea, estamos desencantados, pero vamos igual. Claro, igual. Sí. Estamos- La magia sigue. Sí. ¿Generó mucho desclasado este gobierno? En todas las aristas, ¿eh? No sé, pienso que tal vez hace mucho que estaban. ¿Se cayó la careta? Sí, es probable. En
en este último tiempo, no te estoy diciendo hace años, te digo, hace un par de semanas, vengo escuchando jóvenes, te digo, chicos de quinto año de secundario o chicos que están en un primer año de la facultad o en un primer año o jóvenes en general, digamos, ¿no? Entre 18 años y te diría a 30. Chicos que han hecho la opción por el voto La Libertad Avanza, diciendo que ellos esperaban, y eso es lo que escuché hace muy poquito, y me lo acuerdo textualmente, nosotros esperábamos que un país distinto, que lo que prometía, digamos, el presidente, que lo prometía Milei, iba a ser el país que él prometía era posible. Esa era la afirmación, claro, que el país que él prometía era posible. Bueno, habría que revisar qué país prometía él, qué entendieron ellos por promesa, pero que ahora vimos que en lugar de poner en lugar de que el proyecto sea, digamos, sea llevado adelante por los que ellos votaron, pusieron a los mismos de siempre y me nombraron, qué sé yo, un Santilli, Esper, qué sé yo, los mismos de siempre, se comprende. Pero bueno, también el engaño fue muy fácil. Sí, pero digamos vamos a terminar hablando del sistema educativo. Bueno, punto clave, me parece también. Sí. Punto clave porque además es justamente los jóvenes aquellos que sintieron cierta desilusión y que acompañaron en tanto esta perspectiva y que ahora también tienen ciertas críticas. No, también hay que escuchar más allá de ya decir, bueno, no, listo, son mileístas, ya está. No hay que escuchar porque hay razones. Cuando uno empieza, entonces uno de los chicos me dice, mire, profe, yo tengo 22 años y veo que mi papá a la edad mía hizo un montón de cosas, logró esto, lo otro, y yo ni siquiera, dice, yo me siento angustia porque veo que no voy a poder lograr nada, o porque, o sea, quiero decir, tampoco lo que prometió el campo, vamos a decirlo así ampliamente, no quiero ser injusto, el campo nacional y popular, tampoco fue una promesa que se cumplió. Ya vendrán las autocríticas. ¿Se entiende? Sí. ¿Viste? Porque lo que falta en el campo nacional y popular, la autocrítica, pero seria, con nivel, para construir. Y los chicos, o sea, los jóvenes, no son tontos, quiero decir, perciben con mucha claridad la careta, digamos, ¿no? La perciben cuando son usados, cuando la autoridad no la ejerce, cuando la autoridad se ejerce de una manera, yo diría, no sé cómo decirlo, cuando ellos perciben cuando vos no sos auténtico, lo perciben y bueno, rápidamente yo noto que lo están percibiendo, ¿no? A esta cuestión, o como muchas otras personas. Bueno, se vio en esta última elección en la provincia de Buenos Aires, no sé cómo será ahora en el resto del país, cómo será la votación ahí. Pero bueno, también, perdón Jonathan, digo esto, también se ve claramente que se desgastan cada vez más rápido los procesos políticos. Hay menos paciencia también. Y bueno, mucha también. Mucha porque, por un lado, los avances que fueron generando, ¿no?, de las políticas y demás, porque está bien, tal vez desclasados ya venían de hace tiempo, el concepto en sí mismo también es bastante complejo, lo de desclasado, pero pensemos... Puede parecer agresivo también. Pensemos en el ataque igualmente a la clase trabajadora, si se quiere, con este gobierno fue muy, muy fuerte. O sea, entonces... Me parece que la construcción del desclasado no la genera solamente un gobierno, sino que es una cuestión mucho más allá, de una conciencia que se construye. Una conciencia social que no está. Que tiene que ver con una cultura, digamos, que no la forma un gobierno en 2 años. Tal cual. Faltó docencia. En todos los ámbitos. Muchas gracias. Vamos a seguir charlando sobre todo esto. Cuando quieras. Esto construye y abre cabezas, sin terminar siendo una discusión banal.
Muchas gracias, Diego. No, Muchas gracias. Muchas gracias, Jonah, que Gracias, ha vuelto a los pagos. De vuelta por acá. Gracias. Muy amable.